Compañeros, muy buenas tardes para todos. Buenas noches. Buenas tardes, profe. Bueno, muchachos, bienvenidos a nuestra segunda tutoría de mercado de valores. Hola, Juliet. Para hoy, entonces, tenemos programado mirar el tema de mercado de valores. O sea, es una presentación sobre el mercado de valores. Vamos a mirar primero la lectura que teníamos. Vamos a hacer un debate pequeño sobre esa lectura que teníamos pendiente, que todos ustedes hicieron tan juiciosamente, y me van a contar enseguida de qué se trata. Y luego miramos una presentación de mercado de valores como para que nos contextualicemos un poquito en la historia de lo que es la evolución del mercado de valores, para entender un poquito que eso no es de ahora ni del siglo pasado, ni nada, sino que eso viene de hace ya mucho tiempo. Eso ha sido una actividad humana ya bastante conocida. Entonces a eso nos vamos a dedicar hoy, y también vamos a dar, vamos a mirar un tema de módulo que habla sobre la regulación, sobre los actores pues, del sistema del mercado de valores en Colombia, sobre los reguladores, sobre los componentes, digamos, los participantes de ese mercado, los sistemas de negociación y esas cosas. ¿Listo, muchachos? Bueno, pero primero les recuerdo que desde la tutoría primera, a 8 días, habíamos hablado en tema de participación, que ustedes iban a estar muy atentos a esos blogs, a esas revistas, a esas publicaciones económicas, y vamos a hablar un poquito, y vamos a dedicar un ratico de la tutoría a hablar un poquito de los temas económicos vigentes, ¿sí? Financieros y tal. Entonces, muchachos, los escucho con esa participación. Profe. Gloria, ¿cómo estás? Bien, gracias. Profe, bueno, yo estuve leyendo sobre la manera como las personas están escogiendo, pues, como ya pagar. Entonces decía que las personas ya no quieren tener contacto, pues, como con el dinero, y han escogido las formas digitales. Y entre estas, pues, hablaban de las billeteras electrónicas, hablaban de pagos pago QR, pues también preferían comprar y pagar a plazos. Que eso es pues como el 2021. Y dice que ahorita en el 2021 pues que todo se va a consolidar más, pues porque la gente todavía le da miedo pues con lo del COVID y todo, pues como tener ese contacto con el dinero, y prefieren estos medios de pago. Entonces, pues como que eso me llamó mucho la atención, porque eso lo pone a pensar a uno. Todo va a ser digital, todo ya es por teléfono, ¿sí? Pero entonces también leía que esto también se presta para que las personas que saben tanto de tecnología también puedan hacer pues como el delito, ¿sí? Hablaban de que en un banco también, no recuerdo bien, en Bancolombia me parece, que fue que reportaron 24,000 clientes que habían recibido estos ataques cibernéticos, pero el banco como que ya estaba preparado y ellos lograron darse cuenta y lograron pues como que esas personas no fueran robadas. Entonces pues como que ahí es donde uno dice, bueno, muy bueno no tocar el dinero, muy bueno que todo sea virtual, pero pues hasta dónde nosotros vamos a estar tan respaldados, ¿sí? Profe. Sí, Gloria. Sí, entonces, pues no sé, eso era pues como la intervención que quería hacer. Bueno, Gloria, Gloria Grajales eres tú, ¿cierto? Sí. Bueno, yo Gloria, quisiera mira. también dar una aportación. Listo, perfecto, ya vamos allá. Mira, sí. Listo, perfecto, Alejandra. Ya vamos enseguida. Vamos en orden. ¿Quién me dijo primero? Yo, profe. Daniel, y después Alejandra. Realmente Listo. lo que tengo que decir no es mucho, simplemente leí por ahí Daniel, que... dame un segundito, sí, porfa. Qué pena, discúlpeme. Tranquilo. Mira, sobre lo que comentaba la compañera Gloria ahorita, sí, digamos que las entidades financieras lo comentábamos esta mañana en un curso que estamos adelantando de gestión financiera, la mañana en forma de alternancia, tocaron el tema, ¿cierto? Tangencialmente, y sí, de cómo las entidades financieras ahora quieren
digamos, ya tuvieron que meterse muchas de las que no estaban acostumbradas al tema del fintech, de las transacciones electrónicas y tal. Pero también, pues obviamente, es como entrar más en ese negocio. La pregunta es, hombre, ¿por qué no lo hicimos antes? Pues porque nosotros somos reactivos y no proactivos, ¿cierto? Nosotros reaccionamos a las condiciones que nos da la vida, el mercado, bueno, no sé. Entonces, ahorita estamos en pandemia, estamos en cuarentena, bueno, estamos en muchas cosas y tal. Entonces, obviamente, tenemos que desarrollar otras maneras de llegar, digamos, a los clientes y eso lo están desarrollando las entidades financieras también y están como mejorando o trabajando en ese tema. Yo personalmente, yo trabajé más de 24 años en la banca. Y muchachos, les cuento la verdad, o sea, si a mí un programa me parece harto, hoy en día es ir al banco. Me parece hartísimo. No más, yo me imagino la fila, yo me imagino la vuelta, yo me imagino los documentos que me van a poner a llenar, yo me imagino todo eso porque pues, yo trabajé en eso mucho tiempo. Entonces, hoy en día, digamos, la facilidad de trabajar esos temas electrónicos, pues es bueno, aunque hay un riesgo, sí, claro, hay un riesgo alto. La verdad es que, digamos que uno tiene que ser cuidadoso. Hay entidades, por ejemplo, que matriculan direcciones, hay entidades que prestan el servicio de llaves. Yo, por ejemplo, yo manejo todo con llaves electrónicas. Yo manejo portal de Caja Social, de Davivienda, de Bancolombia, de Avevillas, pues, por diferentes actividades que realizo. Y todo pues con llave electrónica y pues la verdad es que yo nunca he tenido ningún problema. Sí genera algún estrés, a algunas personas yo sé que les genera algún estrés el hecho de manejar las plataformas y el tema digital, pues porque de todas maneras hay un riesgo, ¿cierto? Sí, hay unos tipos que son unos genios y ponen unas piñas a trabajar en unos centros comerciales, en puntos en donde hay alto tráfico de datos y ellos tratan de conseguir algo, ¿cierto? De conseguir, pero de todas maneras también hay niveles de seguridad que uno puede conseguir y tal. Muchas gracias, Gloria. Me decía entonces, Daniel. Ah, sí, también para anexar a lo del tema que dijo Gloria. Daniel Delgado, Yo, ¿cierto? sí señor, yo había leído por ahí que el Bitcoin alcanzó un precio superior al oro. O sea, el Bitcoin fue más valioso que el oro. Eso era todo lo que quería decir, profe. Y también quisiera que me pudiera explicar cómo es posible que una moneda que es virtual, que no es, que a mi parecer no es tan valiosa como lo es una barra de oro, ¿cómo es que puede ser más valiosa? Bueno, ahí tenemos que irnos un poquito a la primera tutoría, muchachos. Recuerden cuando yo les comenté que el valor ¿cuál es el valor de la moneda? Porque una vez vayamos fijando conceptos. ¿Cuál es el valor de la moneda, niños? ¿De cuál criptomoneda? No, el valor de la moneda. Recuerden que hablamos ahora 8 días. Muchachos, memoria, por Como favor. de 100 millones, ¿será? ¿Algo así? No, el Ninguno. valor de la moneda. ¿Cuál es el valor de una moneda como tal? El que le damos, profe. Pero ¿El que no le está damos quién respaldada es? por el oro. Toda la sociedad en ¿El general. que le damos quién es? ¿Nosotros? Bueno, La Los mayoría, que lo la la utilizamos. sociedad. mayoría de los que lo usan. Hay un proceso en el cual los pares académicos se entrevistan con estudiantes activos. Hola, profe, ¿estás hablando? Profe, yo No, tampoco. espérame un segundito, es que tengo un tema urgente aquí, deme un segundo, por favor, qué pena con ustedes, muchachos, les ofrezco excusas, ¿sí? Tranquilo, profe, no hay problema. Es que pensamos que se había desmayado con la respuesta. Muchachos, una pregunta. ¿El profesor ya tomó lista? No, señora.
Nada, el profesor no ha tomado lista. Muchachos, entonces hablábamos de qué, perdón muchachos, con el tema que nos planteaba Daniel, entonces yo les preguntaba, ¿cuál es el valor de la moneda? Por ahí alguien ya me lo dijo, ¿cuál es el valor de una moneda? Es el respaldo que El valor de la moneda es el que le da el mercado. Sí, el valor que le damos, recordemos entonces un poquito ese concepto, que es importante que por lo menos de este curso nos quede claro. El valor del dinero y el precio del dinero, ¿sí? El valor del dinero es un acuerdo tácito entre una sociedad. Nosotros nos ponemos de acuerdo en que un dólar vale esta plata y un euro vale esta plata y una libra esterlina y un yen y un... Bueno, nos ponemos de acuerdo, ¿cierto? ¿Por qué? Por unas percepciones económicas que nosotros vemos, ¿sí? Por unos movimientos en las bolsas, en los mercados y tal. Pero realmente eso no tiene valor. O sea, hoy en día eso no tiene valor. Recordemos que la moneda no está acuñada ni en oro, ni en platino, ni en plata, ni en nada, en nada. Son simplemente percepciones. Se basa en la tenencia de unas reservas y digamos, en el mantenimiento de unos indicadores financieros de corte internacional que nos den a nosotros una idea de cómo funciona la economía de X país y sobre esa base nosotros nos damos una idea de cuánto vale esa moneda. Listo. Entonces, para la pregunta de Daniel, ¿por qué un Bitcoin puede valer más que el oro? ¿Por qué? Pues por eso, porque es un acuerdo tácito entre unos grupos de personas de una sociedad. ¿Cuánto vale un Bitcoin? Pregunto yo. ¿Cuánto cuesta un Bitcoin? Me parece que ahorita están 55 millones de dólares. No, ese es el No, valor. señor, Pero están 189 millones de pesos a hoy en pesos colombianos. No, por eso, pero está entre 40 y 50 Bueno, yo decía en dólares. No, profe, están 52.000 dólares. De hecho marcó por eso, multiplícalo. Multiplique 52.000 la dólares por conversión. 3.553. Profe, en la conversión da eso del dólar de hoy. Eso da conversión como 200 y algo de millones. Sí, pero entonces, ¿cuál es el costo de un Bitcoin? ¿Quién lo sabe? No el precio, vale. sino el costo. No, Dice que un Bitcoin es igual a 54.019 en dólares estadounidenses. No, ese es el valor, muchachos, es el valor que le dio la sociedad. Pero el Cuesta costo, ¿cuál es? para mí no tiene ningún valor, pues no tiene. No lo tiene, Marcelo, exactamente, no no lo tiene ningún valor. Nada, sobre nada, no está respaldado sobre nada. Minería, que es minería de datos, Sí, es solamente entrar a buscarlo con un proceso de minería de datos. Eso no tiene costo. Ya digamos, en el mercado como tal. Entonces, es el valor, hablemos del valor, no del costo, sino del valor. Tenemos costo, tenemos valor y tenemos precio. Entonces, hablando del valor, es el valor que en la que una sociedad se pone de acuerdo en que un activo de esos pues cuesta 52.000 dólares hoy en día, ¿cierto? Eso llegó a valer a finales del 2017, fue una exageración, valió 17.000 dólares. Y miren cómo hoy en día. Pues, ¿por qué? Porque hay algunas empresas grandes que han decidido y que han manifestado, digamos, formalmente, invertir en esa moneda. Miren, hace muchos años existió el tema de los tulipanes holandeses. No sé si ustedes han escuchado sobre eso, es de la Edad Media. También le dan el valor a un tulipán, le dan un valor ficticio y la gente transaba grandes sumas de dinero por un tulipán, que era Pero también nosotros siempre hemos tenido, digamos, la tendencia a apreciar valores de acuerdo con unos digamos, con unas convenciones que hacemos en la sociedad. El número aquí, ¿cierto? De los juegos, del 1 al 8. Para, digamos, para transar operaciones financieras, pero eso realmente no tiene valor. Eso no tiene ningún valor. Entonces, es el valor que una sociedad, que un grupo de la sociedad le da a un activo financiero que lo soporta, ¿cierto? Y que lo quieren ellos trabajar en esa manera. A ver, una acción, por ejemplo, hablemos del mercado bursátil, una acción de Ecopetrol en este momento, hoy cerró a 2.221, creo, ahorita lo miramos.
¿Por qué tiene ese valor? Pues porque la gente lo aprecia, ¿cierto? Porque la gente quiere tener esas acciones. Entonces, cuando van al alza, pues obviamente es producto de qué? De la presión que hace la gente tratar de comprar esa acción porque creen que esa acción va a ir bien, o sea, va a ir al alza. Y eso hace que el precio suba, ¿sí? Pero eso es un acuerdo. Pero realmente eso no tiene, eso no tiene un asidero, no tiene un soporte físico. Sí me hago entender, muchachos. Sí, profe. Bueno, Eso de Daniel. pronto, profe, tiene que ver mucho en la actualidad con cuando se tiene un bien raíz. Entonces puede que comercialmente tenga un valor, pero en últimas, dependiendo si son personas que son adineradas y personas que valoran lo que tienen, entonces le colocan 3, 4 veces más lo que vale. Entonces entre ellos mismos ese dinero vale y el que lo quiera comprar viene y no también. Me imagino que es como por el mismo estilo, ¿no? Sí, claro, es parecido. Mire, es como la burbuja que se dio en Colombia hace muchos años por el tema del narcotráfico. Uno de los grandes daños que le hizo el narcotráfico a la economía nacional fue precisamente ese, ¿cierto? Hace muchos años, cuando llegaron los narcotraficantes con mucho dinero, entonces don José tenía una finquita, normal, ¿cierto? Entonces él le preguntaron, llegaba un narcotraficante, le preguntaba, don José, ¿cuánto vale su finca? Y no, yo no la estoy vendiendo. No, pero dígame cuánto vale. Entonces él pedía como para no, la finca realmente valía 100 millones, ¿cierto? Entonces él pedía para no vender. Él decía, no, mi finca vale 200 millones y el narcotraficante la compraba, ¿sí? ¿Por qué? Porque él necesitaba muy rápidamente convertir esos dólares sucios en, en plata, en plata lavada, ¿cierto? Entonces resulta que enseguida de don José había un señor que tenía otra finquita igual o más desmejoradita, valía también 80 millones. Entonces cuando él se dio cuenta que don José vendió en 200 millones, pues él pidió 300 por la de él. ¿Sí me hago entender? Y así se desdibujó el valor de la propiedad en Colombia, ¿cierto? ¿Por qué? Por efecto del narcotráfico. ¿Por qué? Pues porque esa gente, el narcotraficante necesita monetizar muy rápidamente esos ingresos sucios que tiene, esos dólares negros, los tiene que convertir a activos en Colombia para poderlos ingresar a la economía, para poder disfrutar de ellos un día. No importa cuánto pierda, él pierde mucha plata, invierte mucha plata en eso, pero lo hace, sí, pero es más o menos el tema. Listo. Bueno, ¿quién más me había pedido la palabra? Profe, continuando con lo que usted nos estaba comentando, que hacía, ¿aló, si me escuchan? Sí, Alejandra, yo te escucho bien. Listo. Entonces, continuando con lo que usted mencionaba sobre qué podía hacer, subir o bajar una acción, yo les comentaba que hoy se desplomó el precio de la acción de Petrobras. Esto a raíz de que el presidente Bolsonaro decidió cambiar al presidente, decidió reemplazarlo por un militar ya retirado pues de allá de Brasil. Entonces, eso hizo que esa acción se devaluara, incluso bajó hasta un 21%. Hubo pérdidas de 70.000 millones de pesos. Bueno, de reales, perdón, que es de la moneda de allá. Entonces, el presidente tomó esta decisión debido a que consideraba que estas acciones solamente beneficiaban, o esta empresa solamente beneficiaba a grupos estatales y grupos selectos de Brasil. Entonces, él consideró que tenía que ver como una política más, que cubriera como a muchas más personas, que generaran más beneficios, y a raíz de esto generó ese cambio del presidente. Pero entonces esto generó poca confianza en los inversionistas y por ello muchísimas empresas dejaron pues de comprar estas acciones. Gracias, Alejandra. Sí, ese es un caso, digamos, real que se da en el mercado de valores. Digamos, el hecho del cambio de un presidente de una empresa de esas, pues no quiere decir que la empresa mañana vaya a amanecer mal o vaya a amanecer mejor. No, simplemente se trata del nerviosismo del mercado. El mercado se pone nervioso, entonces la gente salió, obviamente, a raíz de la noticia, a vender. Y cuando salen a vender, generan sobreoferta, y cuando se genera sobreoferta, el precio simplemente cae. Pero no son, digamos, aspectos que le peguen directamente al desempeño de la empresa. El mercado bursátil, como les comentaba ahora 8 días, el mercado bursátil trabaja por tendencias, trabaja por, digamos, como decía mi abuelo, decía, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Sí, como por lo que están haciendo, entonces la gente lo sigue, sí, pero no muchas veces por conocimiento, y eso pasa mucho. Muchas gracias, Alejandra. ¿Algo más, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Caterine, dime. Bueno, profe, pues les cuento que ya Grupo Éxito
pudo pues como notificar o mostrar las ganancias que tuvo en el año 2020. Aumentó 4 veces las ganancias respecto al 2019. Ellos crecieron pues tanto económicamente como en el tema de estructura. Ya tienen 1.533 almacenes entre Argentina, Colombia y Brasil. Dicen que su alcance fue de 15,7 billones de pesos, un crecimiento del 2,9, perdón, respecto al año 2019. Esto corresponde o se representa en el tema de ventas donde se multiplican el 2,7. Adicional, pues ellos destacan el tema de domicilios, en donde el 85% corresponde a 8,5 millones de órdenes que atendieron y ese 85% corresponde a entregas a domicilio. Y 1,8 veces más que el año 2019 también se enfrentan a que el 12,4% es en el tema de ventas. Ellos ven supremamente creciente pues el tema que hablaba inicialmente Gloria sobre las transacciones electrónicas y las entregas a domicilio, se ven muy fuertes en eso y resaltan pues que Grupo Éxito tuvo una adaptación supremamente inmediata a las nuevas necesidades en las que estamos enfrentando hoy en día y pues ha permitido que ellos como grupo crezcan de esa manera. Entonces, pues también les cuento que Grupo Nutresa hoy también nos dio como los resultados no tanto económicos, sino como satisfacción del cliente. Los resultados son extraordinarios, incluso las directivas se preguntaban, o sea, se están replanteando que qué tan efectivos es que la gente siga saliendo, cuando digo la gente es comercialmente, que sigan saliendo a calle, porque los clientes ya se adaptaron y cogieron una cultura de que ellos mismos alistan sus devoluciones, ellos mismos están haciendo como la toma de pedidos, y cuando el cliente se ha adaptado a que ellos mismos hacen muchas cosas, el crecimiento en el tema de satisfacción, o sea, la gente está para lo que el cliente requiere, no para tantas arandelas pues que le ponen a veces las compañías a un puesto o a un cargo. Entonces eso era lo que les quería compartir. Excelente, excelente notas, Caterina, muchas gracias. ¿Algo más, muchachos? Sí, profe, yo. ¿Yo soy quién? Marcelo Valdés. Marcelo Valdés, listo. Adelante, Marcelo. Bueno, profe, siento que viendo un poco acerca pues, del escrito que nos compartió, veo que lo que cada empresa, la economía de una empresa va completamente ligada al país y la economía del país en el cual ejerce labor, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, al inicio de la lectura veía lo que hablaban de Steve Jobs, por ejemplo, con la creación de Apple, donde empezó como un proyecto de 2 personas, algo muy pequeño y fue creciendo a tal punto de llegar a donde conocemos, ¿cierto? Entonces, viendo un poco acerca del crecimiento de esa empresa, también se vio completamente ligado al país donde fue origen, ¿cierto? Dependiendo de la economía en cómo esté el país, las empresas tienden a tener un auge más grande con base al mercado de otros países. Por ejemplo, estuve viendo que cuando se creó Apple, otra empresa celular, creo que fue ZTE, que creó prácticamente en la misma época, creo que fue diferencia de un par de meses. Que fue una diferencia de 2-3 meses, donde pues, Apple creció hasta tal punto de tener un sistema operativo completamente independiente, mientras que ZTE se tuvo que ser comprado por otra empresa que después de un tiempo de haberse comprado se eliminó, ¿cierto? Se acabó. Entonces, con base a eso me doy cuenta de que muchas empresas corren con el mismo problema, que una empresa buena, independiente del país donde se encuentre, tiende a desaparecer o tiende a bajar sus mercados porque no tienen la posibilidad de expansión. Entonces son todo ese tipo de cosas que me parecieron muy llamativas de la lectura, pues fue lo principal que resalté de ella y la intervención que quería dar. Perdón, listo, Marcelo, muchas gracias. ¿Alguien más, muchachos? Profe, una pregunta, lo que estamos hablando es la participación acerca de la lectura que hicimos del documento de PDF, ¿cierto? No, esta es la participación de los temas que ustedes leen y traen a compartir con los compañeros. Ya vamos a entrar a mirar sobre la lectura. Bueno. Bueno, muchachos, entonces, muchas gracias a todos por las participaciones, excelente, de eso se trata, ¿sí? Se trata de que traigamos temas que tengan que ver con la materia, con el movimiento bursátil, con el movimiento de los mercados internacionales, para que traslademos un poquitico este tema pues, al sector real.
Vamos a llamar lista para registrar el ODIN de una de Joan Sebastián. Presente, profe. Jonathan Andrés. Presente, profe. Caterine Bolívar. Presente, profe. Alejandro Burgos. Presente. Diego Alejandro Cagüeña. Diego Alejandro. Diana María Correa. Presente, profe. Ángela. Me llamó a mí, profe, me llamó a mí. ¿A quién es mí? Diego Alejandro. Sí, señor, yo lo llamé. Listo, presente, profe. Ángela Cruz. Presente, profe. Daniel Felipe Delgado. Presente, profe, presente. Gloria Fabiola Grajales. Presente. Juan Manuel Guevara. Presente, profe. Cristian David Guevara. Presente. Giselle Hoyos. Presente. María Camila Jaramillo. Presente. Roque Jacinto. Presente. Jesús David. Presente. Daniela Montaña. Presente, profe. María Camila Morales. Presente, profe. Jenny Alejandra. Presente. Juliet Ocampo. Presente. Paula Andrea Orjuela. Presente, profe. Juan Felipe Palacios. Presente, profe. Mauricio Puerta. Presente, profe. Sheila Ramírez. Presente. María José Restrepo. Presente, profe. César Augusto Torres. Sí estoy, profe, presente. Daniela Triana. Presente. Cristian Valdés. Presente. Juliana Andrea Valencia. Presente, profe. Bueno, muchachos, ¿alguien lo llamé? Profe, yo recuerde que apenas matriculé la materia el día de hoy. Ya más tarde Listo, mando perfecto, muchas gracias. el listado. Bueno, muchachos, vamos a revisar entonces, les voy a compartir pantalla para que revisemos esa lectura que nosotros teníamos sobre finanzas corporativas. Para que hablemos un poquito sobre 3 o 4 aspectos básicos sobre eso y pasamos a mirar la presentación que tenemos sobre mercado de valores, la historia y la evolución. Bueno, ahí lo ven, muchachos. Sí, señor. Sí, señor. Señor. Bueno, cuando hablamos entonces de finanzas corporativas, ¿a qué nos referimos, muchachos? Básicamente. Profe, estamos hablando de decisiones de largo plazo, estamos hablando del proceso actual y cómo pagar todo el tema de deudas. ¿Algo más, muchachos? Profe, yo podría opinar que podría ser como la organización, la administración de las finanzas corporativas, es eso, la organización, la administración de los recursos, ya sean pasivos o activos, para la organización de una empresa. ¿Listo? ¿Algo más? Bueno, cuando hablamos de finanzas corporativas, estamos hablando básicamente de la manera como se financian las operaciones. Es decir, cuando hablamos de finanzas corporativas y cuando hablamos de mercado de valores, muchachos, estamos hablando de decisiones de financiación. Recordemos que hay 3 tipos esto pues no forma parte de este curso, es de gestión financiera, que ustedes ya lo vieron. 3 tipos de decisiones que toma un gestor financiero: decisiones de inversión, decisiones de financiación y decisiones de dividendos. En este caso estamos hablando de decisiones de financiación, es decir, una vez ya tomadas las decisiones de inversión, es decir, en qué es lo que necesitamos comprar, necesitamos definir cómo lo vamos a financiar, es decir, cómo vamos a conseguir los recursos para poder atender esas necesidades de inversión. Verbo y gracia, tenemos un ejemplo. Necesitamos hoy comprar una maquinaria que vale 1.000 millones. ¿Por qué? Pues porque es necesaria estrictamente, ya se los había comentado creo,
porque vamos a cambiar un proceso productivo, vamos a entrar con una nueva línea, bueno, X, Y o Z motivo. Esa es una decisión de inversión. Ahora la decisión de financiación es de dónde vamos a sacar esos 1.000 millones, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a un banco, vamos a ir a una... vamos a emitir bonos, vamos a emitir acciones, es decir, ¿cómo vamos a hacer esa mezcla? Vamos a constituir esa mezcla de financiación para poder conseguir esos 1.000 millones que necesitamos para hacer esa inversión. ¿Por qué? Porque la tenemos que hacer, ¿sí? Ya decidimos, nos dimos cuenta que la tenemos que hacer. Bueno, básicamente eso es. Aquí cuando empieza el documento nos habla un poquitico de la historia de Steve Jobs. ¿Cómo comenzó el tipo? ¿Qué de particular tiene la historia del tipo? Que arrancó desde ceros, que arrancó teniendo su negocio desde una cochera. Sí. ¿Y después? Y pues después se volvió una compañía que inclusive tuvo acciones dentro de la bolsa de valores. Sí, claro. Él utilizó el mercado bursátil, obviamente, pues guardadas las proporciones, ¿cierto? Él consiguió unos inversionistas, pues porque su negocio, él no tenía, digamos, el capital para allá. Pero él constituyó una gran corporación y se quedó con gran parte de las acciones. Sí. Y logró crecer su negocio, ¿cierto que sí? Profe, pero yo tengo una duda, ¿cómo logra un empresario o cómo logra un administrador en hacer que una empresa tenga participación, que sus acciones de valores? Eso no se logra en todas las empresas. ¿Cuál es la razón para que esté ahí? ¿Cómo se logra? Bueno, seguramente este es un caso muy particular, es un caso utópico, es un ejemplo, ¿cierto? De cómo lo logró él, pues obviamente porque era él, era Steve Jobs, era un creador impresionante, un creativo. Tenía muchas ideas en su cabeza y los inversionistas creyeron en él. ¿Que pueda volverse a presentar? Sí, claro, sí. Si alguien tiene una idea muy buena, es decir, un proyecto de negocio muy bueno, pues es posible que haya algunos inversionistas que lo sigan y digan, hombre, sí. Se parece un poquitico a lo del programa de Shark Tank, ¿sí lo han visto? Sí, señor. Cómo la gente llega allá y tal y vende su idea, pues por una participación especial del negocio. Es como eso. ¿Cómo lo logró? Pues sí, es un tema, digamos, particular, es único, es complejo. ¿Cómo logró él llegar a ese mercado de valores? Pues es difícil, ¿cierto? Era otro tiempo, eran otros momentos. Y obviamente las ideas que el tipo tenía eran fabulosas y el mercado se lo premió, ¿cierto? Se lo reconoció y así llegó al mercado de valores. Digamos, traigámoslo al mundo real de hoy en día. Pues obviamente en Colombia, por ejemplo, ustedes ven que cuando miramos la página de la Bolsa de Valores, pues ahí están las grandes empresas, pero grandes son grandes. O sea, ahí está Nutresa, está los bancos, está Ecopetrol, está ISA, está Terpel. Bueno, son compañías muy grandes que pues obviamente por su tamaño y por su músculo financiero pues han logrado el permiso del Estado, digamos, para ir a captar y a colocar y a emitir acciones y bonos en un mercado, ¿cierto? Pero pues eso no es de todos los días, mejor dicho. Bueno, muchachos, ¿qué más podemos decir de la historia de Steve? Profe, fue un visionario adelantado a su época siempre. De hecho, cuando en su momento Apple estuvo en las peores condiciones económicas, pues él pidió la baja y a los años las personas que quedaron con su empresa vieron que él era una persona con mucho potencial y lo volvieron a reclutar para que quedara como nuevamente como CEO de la compañía y volvieron a treparse todo el tema de inventos de él y todo eso que potencializó mucho la marca en el mercado en su momento y hasta el sol de hoy él dejó un legado bastante importante, no solamente a nivel económico, sino a nivel tecnológico del mundo. Y cuando él, digamos, lo desvincularon de Apple, siendo mayor accionista, ¿a qué se dedicó? Creó a Pixar. Creó a Pixar, sí. Creó Pixar y tenía el 80% de las acciones de Pixar, que valían más de $1.200 millones en el año 2000. Después del año, creo que él creó a Pixar en el año 85, en el año 85, después de que lo sacaron de Apple. Y de ahí para adelante, creo que en el 2004 ya era una empresa en el mundo bastante reconocida en el tema de creación de diseño de películas en Disney,
Y lo sigue siendo. muñecos, pues. Sí, y hoy en día sigue siendo una marca muy reconocida. Sí. Bueno, listo. Entonces, digamos, ese es como simplemente el documento abre, digamos, con esa historia de Steve Jobs, pues como el ejemplo de cómo se puede utilizar el mercado financiero, el mercado bursátil. Es decir, cómo yo puedo, sin tener el capital, yo puedo ir al mercado bursátil, podría, digamos, en un momento dado ir al mercado bursátil y conseguir los recursos que necesito para mi negocio, continuando siendo socio. Es decir, les estoy dando la posibilidad a unos señores inversionistas de que vengan a ganar con mi negocio, porque mi negocio es bueno, pero a la vez estoy creciendo mi negocio. Es decir, es compartir. Es como una filosofía que dice lo siguiente: es mejor ser dueño del 50% de algo que del 100% de nada, ¿sí? Es decir, yo comparto con ellos porque ellos van a ganar también, pero me ayudan a financiar mi negocio. Esa es como la idea central de esto. Bueno, frente a las finanzas corporativas, ya dijimos qué son, el administrador financiero. ¿Cuál es la función principal del administrador financiero? Lo vemos un poquito más adelante, de pronto alguien me la puede decir ya. Tiene dos tareas básicas. Es básicamente hacer que las acciones cada día valgan más. Maximizar. Que no pierdan el valor en el tiempo. Maximizar el valor. Maximizar el valor de las acciones. Esa es la tarea de ese administrador financiero. Para eso, él se apoya en 3 tipos de decisiones que les comentaba ahorita. El documento, como es americano, pues los nombra un poquito diferente. Las decisiones de capital, que habla sobre la inversión. El presupuesto de capital, que habla sobre las decisiones de inversión. Que es sobre en qué vamos a invertir. Decidir simplemente eso. Esto no lo vamos a ver en detalle. Ya les conté. Ahora, la estructura de capital es la segunda pregunta del administrador financiero, que concierne a la forma en que la empresa obtiene y administra el financiamiento. Es decir, una vez se determinan las necesidades de financiación, cuánto necesitamos para cubrir esos activos que necesitamos para continuar en operación. Entonces, ahora la pregunta del millón es: ¿de dónde voy a conseguir la plata? ¿Cómo la voy a conseguir? ¿Qué costo va a tener? La optimización del costo es importante, ¿cierto? Porque pues no es lo mismo pagar un dividendo X o unos intereses sobre unos bonos que pagarle a un banco un interés sobre un crédito. Entonces, la estructura de capital habla entonces sobre la segunda forma, y lo que hablamos en finanzas corporativas, de la mezcla o la manera como ese empresario, como esa empresa va a financiar esas inversiones. Y por último, habla aquí, digamos, aquí vamos a hacer un cambiecito y ustedes me lo van a anotar ahí, me lo van a anotar. El tercer tipo de decisiones que toma el administrador financiero, este documento, como les digo, es americano. Aquí habla sobre la administración de capital de trabajo, pero resulta que la administración del capital de trabajo, ¿quién me dice qué es el capital de trabajo? Nosotros. Activos y pasivos. El capital de trabajo son los activos y pasivos. Nosotros. Los socios. El capital de trabajo, ¿cuál es? Activos y pasivos a corto plazo, una empresa. El inventario forma parte del capital de trabajo, sí. Entonces, ¿qué es el capital de trabajo? Son los activos y pasivos a corto plazo, una empresa. Los recursos. Pero cuando hablamos del capital de trabajo, no hablamos de pasivos. O sea, estamos hablando de capital, de recursos. Estamos hablando de los recursos con que la empresa cuenta. Patrimonio. Patrimonio a largo plazo. Administración de capital de trabajo son los recursos, el capital de trabajo son los recursos con el que la empresa cuenta en el corto plazo para atender esas obligaciones que son también del corto plazo. Pero cuando hablo de capital de trabajo, estoy hablando de caja, bancos, inventarios, cuentas por cobrar, inversiones de corto plazo, materia prima, bueno, todo lo que sea inventarios y tal. Es decir, es lo que puedo convertir en efectivo en menos de un año o en un periodo corto, y puedo utilizar, ¿para qué? Para pagar los proveedores, los arriendos, los servicios, los salarios, todo lo que es el día a día. Entonces, nos dice este documento que el tercer tipo de decisiones son de administración de capital de trabajo. Sin embargo, nos vamos a poner de acuerdo en que los tres tipos de decisiones que toma ese gerente financiero son de inversión, de financiación y de dividendos. ¿Por qué no la administración de capital de trabajo? Porque las decisiones sobre capital de trabajo son iguales a las de
a las de financiación. Lo que pasa es que son de corto plazo, ¿sí? Y las de financiación son de largo plazo, pero son iguales. O sea, son decisiones iguales. Es decir, el decidir cómo voy a pagar los proveedores es igual al decidir cómo voy a comprar una máquina. Lo que pasa es que la máquina es de largo plazo y el proveedor es de corto plazo. ¿Sí es claro eso, muchachos? Profe, es decir que entonces estos recursos que tiene la empresa a corto plazo, entonces no son funciones del administrador financiero. Sí, claro, pero forman parte de las decisiones de financiación, ¿sí? Están dentro de esas decisiones de financiación, lo que pasa es que son de corto plazo. Él también tiene que decidir sobre esto, sobre cómo se maneja el capital de trabajo, claro que sí. ¿Por qué? Porque la empresa, cuando yo tengo una empresa, ¿yo qué quiero? Yo como gestor financiero, ¿qué quiero en una empresa? Yo quiero que sea rentable, ¿sí? Que tenga un buen nivel de rentabilidad, es decir, que tenga sostenibilidad a futuro. Pero también quiero que sea líquida, ¿sí? Es decir, que genere cash, dinero todos los días, que genere dinero con que sostenerse. Y a la vez quiero que tenga un nivel de riesgo que a mí me deje dormir tranquilo, ¿sí? O sea, que sea aceptable. Entonces son esas tres cosas. Cuando hablo de administración de capital de trabajo, son decisiones de financiación, pero son de corto plazo. Entonces están ahí incluidas dentro de las decisiones de financiación. Claro, muchachos. Entonces hablamos, resumamos. Son tres tipos de decisiones. Las decisiones de inversión, las decisiones de financiación y las decisiones de dividendos, de reparto de dividendos. Esos son los tres tipos de decisiones que toma ese gestor financiero. Claro, muchachos. Claro, Sí, profe. señor. Bueno, listo. Formas de organización sobre esto, ¿qué me pueden contar? Propiedad única, propiedad limitada, sociedad limitada y la corporación. Profe, una preguntita ahí. ¿Eso funciona así igual en Colombia? Para hacer una corporación, la diferencia con propiedad única. Sí, claro, aquí también teníamos lo que eran empresas de propiedad única, que las que llamábamos EU antiguamente, que todas migraron prácticamente a lo que hoy conocemos como las SAS, Sociedades Anónimas Simplificadas, o por acciones. Pero sí, claro, sí tenemos de propiedad única. Y tenemos también las limitadas, que son sociedades como tal, y tenemos las corporaciones, que son las SA, digamos que son de muchos socios. Por ejemplo, si hablamos hoy de Ecopetrol, ¿quién sabría en este momento cómo está compuesta la propiedad de Ecopetrol? No tenemos ni idea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una cantidad de acciones que están en las manos de mucha gente que no sabemos quiénes son. ¿Sí? Entonces, esas son las corporaciones. Profe, pero no significa que porque no sepamos quiénes son, yo imagino que a nivel estatal debe haber algún tipo de reposo de esa información porque pues no pueden haber como tal anónimos allí, ¿o sí? Sí, claro. En el mercado bursátil, y lo vamos a ver más adelante, hay una entidad que se llama el DECEVAL. Es el Depósito Centralizado de Valores. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted va y le compra unas acciones de Ecopetrol a un tercero, usted le compra, bueno, tantas acciones, le compra 50 millones en acciones, no sé cuántas son. Entonces, ¿qué pasa con eso? El negocio se registra en el DECEVAL. O sea, en el DECEVAL existe el endoso de las acciones de ese señor X, se las transfiere a usted. Y en DECEVAL queda el registro de que esas acciones ya están a nombre suyo. Y DECEVAL le entrega a usted un certificado, no le entrega las acciones físicamente, sino que le entrega un certificado en donde consta que usted es dueño de este número de acciones. Así funciona más o menos. Correcto, profe. Bueno, entonces tenemos propiedad única, pues no hay, digamos, mucho que explicar allí. Cuando una persona tiene una empresa, puede ser una SAS y es de él solamente, las utilidades son para él y tal, tiene dificultad para financiarse porque pues inclusive hasta los bancos no le prestan muy fácilmente. Tenemos la sociedad colectiva, que es similar a una empresa de propiedad única, pero también tiene ya más socios y tal, y ya está más establecida, es más grande. Todo esto para llegar a decir que la corporación como tal es el ideal y es lo que nosotros trabajamos, lo que vamos a estudiar. Es decir, nosotros como hablamos de mercado de valores, estamos hablando de grandes corporaciones, estamos hablando de grandes empresas que tienen la posibilidad de ir al mercado de valores a financiarse por este tipo de instrumentos. Entonces, no es la limitada ni la unipersonal, es la corporación la que nos permite
tener acceso a esos mercados como tal. Simplemente lo coloca el documento como para la diferenciación muy básica, muy sencilla, el entendimiento muy sencillo de que es una corporación grande la que tiene la facultad, digamos, de financiarse. Profe, qué pena, buenas noches. Yo tengo una duda, no sé si estoy mal. Tengo entendido que lo que son empresas SAS, ellos, por ejemplo, no pueden vender acciones ni participar como tal en bolsa de valores por la parte tributaria. Pues eso se hace en SAS para la parte tributaria y pues tienen, se ahorran muchas cosas, pero pierden esa facultad. No sé si estoy mal. Sí, una SAS no puede cotizar en bolsas, correcto. Gracias, profe. Solamente cotizan en bolsa las sociedades anónimas. Anónimas, las grandes corporaciones, que son siempre sociedades anónimas. Que tienen, entonces se constituyen con más de 25 socios, que llegan a ser miles y miles y miles de socios. Bueno, ¿qué desventaja tiene la corporación, muchachos? ¿Quién la leyó? Por ser constituida jurídicamente como una persona, puede ser demandada. Sí, esa es una, pero tiene otra que es muy puntual ahí en el documento. ¿Quién la pilló? Bueno, ¿Debe pagar impuestos? ¿Cómo? ¿Debe pagar impuestos? Doble impuesto. Cuéntame sobre ese doble impuesto. Profe, el tema del doble impuesto, que no solamente tiene que pagar impuestos por funcionar, sino que también tiene que pagar impuestos por pagarle a sus accionistas los dividendos. Bueno, claramente es lo siguiente, es decir, cuando una empresa, cualquiera que sea, termina su ejercicio contable, elabora su balance general, su estado de resultados, llega a una utilidad antes de impuestos, que es X valor, luego liquida los impuestos, ¿cierto? Provisiona, dice, listo, mire, esta es la provisión para pagar el impuesto el año entrante, y ahí termina, y ahí llega la utilidad neta, ¿cierto? Ahí termina su ejercicio contable. Resulta que en esas empresas, como en cualquiera otra, pues se llega a esa utilidad neta, ¿cierto? Y ahí cuando yo llego a la utilidad neta, ya se causó el impuesto, ya se pagó, ¿cierto que sí? Ya se provisionó. Pero resulta que de esa utilidad neta es que le pagan al inversionista, ¿sí? Le pagan sus dividendos. Y ese señor sobre esos dividendos tiene que volver a pagar renta. Entonces, por eso se habla de una doble tributación. No es justo, porque si yo soy ese accionista de esa empresa, es como dueño. En Pero, una parte... profe, espérame, el que me perdí, o sea, se paga un impuesto sobre la venta neta y el accionista vuelve a pagar otro impuesto. Sí, porque los dividendos todos están grabados en renta, todos los dividendos. Entonces, ese señor que es dueño de esa empresa en una proporción pequeña, digamos que usted tiene acciones en Nutresa por 100 millones, ¿cierto? Entonces, usted, técnicamente, usted es dueño de Nutresa en 100 millones, ¿cierto que sí? Claro, entonces Nutresa, cuando termina su ejercicio contable, paga impuestos y después le paga a usted sus dividendos. Sí, se supone que ya se generó, por esa actividad ya se generaron los impuestos, pero usted tiene que volver a pagar. Cuando le pagan los dividendos, usted tiene que volver a pagar. Entonces hay una doble tributación cuando se habla de corporación como tal. ¿Sí es claro, muchachos? Bueno, profe, entonces otra pregunta. Yo, estando en una corporación, ¿se podría dar el paso para estar en una sociedad, en una sociedad colectiva o en una empresa, en una SAS? ¿O no se puede para evitar eso? No le entiendo. ¿Cómo así? O sea, devolverse la corporación a convertirse en otro tipo de empresa. Sí, para evitar ese tipo de impuestos. No hay forma. No, legalmente no hay manera, ¿sí? La corporación es una SA, es una sociedad anónima. Así lo manda la ley y así está estipulado en este momento. O sea, es decir, ellos incurren y saben que tienen que pagar esa doble tributación, ¿sí? Porque yo recibo los dividendos de la empresa y me toca volver a pagar renta. Bueno, muchachos, eso sobre los tipos de asociación como tal. Luego, hablamos de
las metas posibles, la meta de la administración financiera, ya habíamos hablado un poquito antes sobre eso, pero bueno, digamos que cuando yo soy director financiero, la meta mía es generar dinero ahora y en el futuro, es decir, que la empresa gane mucho dinero. Pero hay unas que digamos que se manejan alternas. Aquí, por ejemplo, como sobrevivir, como evitar las dificultades financieras, pues eso es lógico, ¿cierto? Derrotar a la competencia, excelente sería. Acabar con la competencia sería excelente. Maximizar las ventas o la participación de mercado también, minimizar los costos, maximizar las utilidades y mantener un crecimiento constante de las ganancias, ¿cierto? Pero todo eso, digamos, redunda en un solo objetivo que tiene el administrador financiero. ¿Cuál es? Ya me lo dijeron ahora. La meta de esa administración financiera. Maximizar el valor de las acciones. Ay, salió ahí, qué vaina, ¿cierto? ¿A dónde? Ahí en la pantalla. Ah, ya sabí, no, pero yo lo había tomado nota. Listo, yo te creo. Entonces, la meta del administrador financiero es maximizar el valor actual por acción de las acciones existentes. Sin embargo, cuando hablamos de maximizar el valor de las acciones, estamos hablando de solo mercado bursátil. Pero resulta que no todas las entidades, no todas las corporaciones están en bolsa. Entonces, podríamos hablar de una más general, que podría decir maximizar las cuotas de capital, no hablando solamente de las acciones, sino de las cuotas de capital. Es decir, nosotros nos asociamos un día y creamos una empresa y cada uno pone 100 millones. No estamos en bolsa de valores, no estamos, pero estamos trabajando y estamos creciendo y tal. Mi aporte son 100 millones, pero yo aspiro que ese aporte pues vaya creciendo, ¿cierto? A través del tiempo. Entonces, no son acciones, pero son cuotas de capital. Entonces, la meta más general sería maximizar el valor de las cuotas de capital de la empresa, llámese en acciones o llámese aportes de capital. ¿Cierto, muchachos? Quedamos en eso. Bueno, sobre el problema de la agencia, ¿qué me van a contar? Solamente una explicación y ya. La agencia es cuando uno de los colaboradores, digamos, de que va por un objetivo, y dar el ejemplo de las ventas, un vendedor lo que le interesa es su comisión o ganar su sueldo, mientras que el jefe o el equipo directivo es hacer rentable la compañía. Entonces ahí hay como el tema de la relación de que hay un problema muy grande. Van en objetivos diferentes. Sí, es cuando la relación de agencia, el problema de la agencia se da cuando los objetivos de ese gerente, de ese director, de ese CEO de la empresa se ponen un poquito en contra de los objetivos de los dueños, ¿sí? Porque puede presentarse. En las grandes corporaciones, y eso define las corporaciones, es que la propiedad de la empresa está completamente separada de la dirección. Esa es una de las condiciones para ser corporación. Es decir, el gerente de la empresa, el director, no tiene nada que ver con la propiedad. No es ni primo, ni hijo, ni tío, ni nada de los dueños. Es un gerente. Entonces, muchas veces se generan algunas situaciones en las que puede ser, digamos, diferente ese objetivo como tal. Para un gerente puede ser muy importante mantener su planta, su planta de producción, bueno, no disminuir su planta, pero para un accionista puede ser importante en un momento dado disminuirla. ¿Por qué? Porque él persigue solamente beneficios económicos, generalmente no le importa nada más. En cambio, al gerente le importan muchas otras cosas. Le importa su prestigio, le importa su gente, le importa su nombre, le importa el mercado, le importan muchas cosas. Al propietario, por lo general, al accionista, solamente lo mueve pues el dinero y lo que pueda recibir por la inversión que tiene allí. ¿Es claro, muchachos? Bueno, ¿qué me van a contar del documento de más? Nada. Por último, el documento habla un poquito sobre la ética en los negocios bursátiles. Es importante, digamos, hablar un poquitico de eso porque, pues, en ese negocio
bursátil se han presentado muchos fraudes y muchos problemas, digamos, a nivel histórico. Se ha engañado mucha gente con base en las tendencias de los precios de las acciones y se ha hecho creer a personas que hay acciones que van subiendo y resulta que en últimas van bajando, ¿sí? No sé si de pronto ustedes hayan visto una película que se llama El Lobo de Wall Street. Ahora sí nos entendemos. Ahora sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo me la vi, profe. Muy bueno como definen las metas y los cumplimientos y los premios. ¿Cómo? Perdón. Muy bueno como hacen para definir las metas y el clima de todos. Sí, pero bueno, el Lobo de Wall Street es una historia que es inspirada Basada en la vida real. basada en la vida real. Es la historia de, ¿cómo se llamaba él? De Belfort. ¿Cómo? De Belfort. Belfort, Jordan Belfort se llamaba, Jordan Belfort, que fue uno de los, digamos, de los estafadores más grandes que tuvo Wall Street, el mercado bursátil americano. Fue una figura, inclusive el tipo estuvo en la cárcel, salió no hace mucho tiempo y todavía es un consultor, o sea, todavía lo llaman y todavía lo entrevistan y todavía le preguntan porque el tipo conoce del mercado bursátil, ¿sí? Pero pues obviamente él se prestó para hacer una cantidad de jugadas, digamos, y engañar a mucha gente y obtener pues muchas ganancias, ¿cierto? Entonces, esa historia, digamos, es buena, de pronto los que no lo hemos visto, es importante que de pronto le saquemos el tipito y lo veamos, porque tiene todo que ver con la materia, tiene todo que ver con lo que estamos trabajando ahora. Profe, ¿cómo se llama para apuntarla? Se llama El Lobo de Wall Street, la película, y es la historia basada, es de Leonardo DiCaprio, y él personifica ahí a Jordan Belfort, que es un personaje real. Y discúlpame, ¿cómo se escribe? ¿Lobo de qué? ¿Cómo se escribe la palabra que se lleva? Lobo de Wall Street, UWALLSTRETT. Listo, ya lo copié, profe, gracias. Listo, El Lobo de Wall Street. Me cuentan cuando la vean, muchachos. Entonces también, digamos, habla un poquito sobre la ética de los del mercado de valores, pues porque ha habido muchos temas, ha habido muchos problemas que se han presentado allí. Se han inflado, digamos, de alguna manera el valor de algunas acciones para que algunos inversionistas incautos pues caigan allí y depositen sus valores en unos activos que realmente no eran buenos y han perdido su dinero, ¿sí? Entonces se ha presentado para eso. Bueno, muchachos, ¿algo más o dejamos ahí el documento? Niños, ¿todavía están ahí? Buenas. Presente. Bueno, qué bueno porque es que aparecen tantos Seguimos iconos vivos, ahí. seguimos vivos. Prosiga. Sí, aparecen tantos iconos y hay uno que va a saber, ya están en la cocina, ya están durmiendo, están viendo una película. No, profe, acá estamos todos. Esto es muy estresante, muchachos, ustedes saben. Bueno, niños, después de esto vamos a mirar una presentación sobre la historia del mercado bursátil, más o menos como una trayectoria, es importante que lo veamos, y después miramos el tema del módulo que nos queda para hoy. Hoy no vamos a tener valoración de portafolio, vamos a tener dentro de 8 días, cuando ya todos ustedes hayan subido sus portafolios, para que nos distraigamos un poquito con ese tema de las inversiones, ¿vale? Lo de los portafolios son las acciones que subimos, ¿cierto? De los 100 millones. Sí, señor. Pero eso debió haber estado subido hasta las 6. Sí, eso había plazos a las 6:30, sí, señor. Sí, correcto. Profe, cada semana hacemos una casilla a un lado y ponemos la fecha y vamos actualizando cada semana esas acciones, o simplemente... Eso lo puedes hacer para ti, claro, para tu estudio. De cara a lo que publicamos nosotros, no tienes que hacer nada. No es necesario subirlo a la plataforma. A ver, ¿cómo te digo? Es que tú ya tienes un portafolio escogido, ¿cierto? Entonces yo lo que hago es valorarlo semanalmente. O
sea, semanalmente te voy a decir, mira, esa acción que tú compraste de Ecopetrol en 2021 subió a 2.300, entonces te generó una utilidad. Yo te presento el cuadro en donde estás ganando, perdiendo, estás estable. Y ya con base en esa información tú tomas las decisiones. Ah, ok, bueno, señor. Listo, pues, bueno. Ahí lo ven, muchachos. Ok. Sí. Pero usted había dicho que si le íbamos a hacer algún cambio le dijéramos. Entonces, pues eso es lo que se le... Pero eso se le... Esas son las decisiones que te estoy diciendo. Es decir, cuando ustedes miren su portafolio cómo está comportando, ustedes toman las decisiones, entonces me escriben un correo y me dicen, mire, profe, yo quiero cambiar mis acciones de tal empresa por tal empresa. Y listo, y yo las cambio. Ya, profe, gracias. Listo, perdón. Bueno, muchachos, esto se llama, ahí lo ven, sí, mercado de valores. Sí, señor. Sí, señor. Deme un segundito, por favor. Ya quiero ver las ganancias. Qué pena, muchachos, ya. Listo, entonces, ahí me escuchan, sí. Sí, señor. Entonces les voy a hablar lo siguiente. Resulta que en este negocio, como les decía, este negocio del mercado bursátil pues no es nuevo, esto lleva muchos años. En Atenas existía lo que se conocía como el Emporium y en Roma se conoció el Collegium Mercatorum, en el que los comerciantes se reunían de modo periódico a una hora fija a realizar negociaciones. El término bolsa apareció la primera vez en una ciudad de Bélgica que se llama Brujas, concretamente en la familia de banqueros Van der Bursen, en cuyo palacio se organizó un mercado de títulos valores. El primer mercado de valores moderno fue el de la ciudad holandesa de Amberes. Estamos hablando de 1531. Desde allá viene la historia del mercado de valores. En Toulouse se abrió el mercado de valores en 1549, en Londres en 1571 y más tarde se crearon las bolsas de Ámsterdam, Hamburgo en 1595, la de Lyon, Francia, y en 1792 la de Nueva York, siendo esta la primera en el continente americano. La bolsa de Buenos Aires, la de México, la de Venezuela fueron creadas a finales del siglo XIX, es decir, entre 1880 y 1890. La Bolsa de Valores de Colombia nació a principios del siglo XX, a principios del siglo pasado. Bueno, ¿qué es la Bolsa de Valores? La Bolsa de Valores se pueden definir como mercados organizados y especializados en los que se realizan transacciones con títulos valores por medio de intermediarios autorizados, conocidos como sociedades comisionistas de bolsa. Dependiendo del momento del título ingresa, en el momento en que el título ingresa al mercado, estas negociaciones se transarían en el mercado primario o secundario, pues eso lo vamos a ver ahora. Vamos a ver qué es una bolsa de valores. ¿Qué es la bolsa de valores? La bolsa de valores igual que, a ver, en el gran mercado, póngame cuidado con esto, muchachos, y para que nos quede claro. En el gran mercado financiero mundial, nacional, internacional, como ustedes lo quieran ver, hay dos mercados, ¿sí? Hay un mercado que es el mercado intermediado, es un mercado financiero intermediado, es el que está compuesto por los bancos, las corporaciones, las sociedades de financiamiento comercial y tal, es decir, es la banca tradicional, se llama mercado intermediado. ¿Qué hace ese mercado intermediado? ¿Qué hace un banco, muchachos? ¿Cómo funciona un banco? ¿Quién me dice? Que da un interés más bajito por la plata que van allí a guardar, pero cobra un interés más alto a las personas que le prestan. De eso vive. Sí, el banco, por ejemplo, entonces hoy capta cuentas de ahorro al 0.5 efectivo anual y coloca tarjetas de crédito al 26.5, o sea que tiene 26 puntos de margen de intermediación. Ese es un negocio válido, es un negocio legal, a eso se dedica. Entonces, ¿qué hace
¿qué hace el banco? Realmente, ¿qué hace ese mercado de valores, perdón, ese mercado intermediario? Es un puente, ese sistema financiero, es un puente que conecta un agente deficitario con un agente superavitario de recursos financieros. ¿Cómo explicamos esto, muchachos? Cuando hablo de un agente deficitario, es un agente que necesita el dinero. ¿Quién puede ser? Una persona que necesita comprar una casa, una persona que necesita una tarjeta de crédito para comprar un televisor, una persona que necesita comprar un vehículo, un empresario pequeño que necesita capital de trabajo para financiar su operación. Ese es el agente deficitario. Él necesita los recursos y él va al banco y los pide prestados. ¿Y el banco de dónde le presta? De los recursos que le han llevado unos agentes que son superavitarios, unas personas que tienen unos recursos que los llevan allí en ahorros, en cuenta corriente, en CDT, en fiducia, y que no los necesitan por el momento, ¿sí? Entonces, el banco lo que hace es, ese mercado intermedio lo que hace es conectar a esos dos agentes sin necesidad de que se conozcan, ¿sí? Simplemente alguien lleva una plata al banco, a una cuenta de ahorros y tal, y al otro día viene un señor y pide un préstamo y pues le prestamos la plata, ¿cierto? Y pues obviamente ahí, entre la diferencia entre esas dos tasas de interés, pues el banco obtiene la ganancia. Entonces es un puente que comunica o que conecta a dos agentes del mercado que son uno superavitario y otro deficitario. ¿De qué? De recursos financieros. ¿Es claro eso, muchachos? Sí, profe, correctamente. Listo. La bolsa de valores es exactamente igual. Lo que pasa es que es otra parte de ese gran mercado financiero que ya no se llama intermediado, sino que se llama mercado de capitales. Mercado de capitales. También la bolsa conecta a unos agentes superavitarios con los deficitarios. ¿Quiénes son ahí los deficitarios? Las empresas que salen a emitir acciones y necesitan esos dineros para poder llevar a cabo sus proyectos de inversión. O sea, se voltean los papeles. No, es igual. El agente deficitario es la empresa, llámese Ecopetrol, llámese Nutresa, llámese Argos, llámese cualquiera que esté en la bolsa, es el agente deficitario. ¿Por qué? Porque necesita unos dineros para ejecutar unas inversiones. Y el agente superavitario es ese inversionista que está en la calle, empresas, personas naturales, gobiernos y tal, que tienen un dinero y que pueden ir a colocarlo en esos papeles. ¿Es claro eso, muchachos? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, la bolsa de valores es igual que el mercado intermediado, un puente que conecta esos agentes. La bolsa de valores es solamente una plataforma, es una plataforma tecnológica que facilita las negociaciones. ¿Quién me va a decir algo? Entonces, facilita, esa plataforma facilita las transacciones del mercado de valores. O sea, ahí están inscritas en la bolsa de valores los diferentes tipos de activos, acciones de Ecopetrol, de todas esas empresas y tal. Y entonces allá se registran las negociaciones, pero es una plataforma, es un puente que facilita esa negociación. La bolsa de valores no tiene nada que ver ni con la propiedad, ni con las acciones, ni con indicadores, nada. Simplemente es un puente. Entonces, para definir un poquito eso. La importancia de las bolsas de valores, los recursos invertidos por medio de las bolsas de valores permiten tanto a las empresas como a los gobiernos financiar proyectos. Sí, van allá las grandes empresas que necesitan dinero para generar proyectos. Verbo y gracia. Les pongo un ejemplo. Hay una empresa que cotiza en bolsa que se llama Celsia. De pronto algunos invirtieron en ella, ¿no? Bueno, se la recomiendo, es buena. Celsia es una empresa energética del grupo empresarial antioqueño. Resulta que hace unos años Celsia se metió en un proyecto de ampliación, sí, de ampliación de portafolio y tal. Entonces, quiso comprar una empresa que se llama, no recuerdo en ese momento, es una electrificadora del Valle, pero para comprar esa empresa, para hacerse a la mayoría de las acciones de esa empresa, para controlarla, para adquirir más del 50% de las acciones, necesitaba 1.5 billones, con B, billones de pesos.
Entonces, no los tenía, ¿cierto? Entonces salió al mercado, emitió acciones, consiguió el 1.5 billones de pesos y se hizo a la mayoría de accionaria de esa empresa del Valle. EPSA. Y con eso... Profe, se llamaba se llama EPSA, sí. ¿Cierto? ¿Cómo se llama? EPSA. EPSA, sí. Ellos se hicieron al control de EPSA. Y están pendientes de otras negociaciones. Es decir, ¿pero cómo consiguen el dinero? Pues simplemente van al mercado bursátil, emiten acciones y consiguen el dinero. Esa es la función básica de ese mercado bursátil, ¿sí? Es facilitarle a esas grandes empresas conseguir esos recursos que no son de 2 millones, ni de 3 millones, ni de 5 millones, sino que son muchos miles de millones, los recursos para poder ejecutar los proyectos de expansión, de hegemonía, digamos, empresarial y tal. ¿Sí es claro, muchachos? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, esos aportantes de estos recursos reciben a cambio la oportunidad de invertir en una canasta de instrumentos que les permite diversificar su riesgo, optimizando los rendimientos. Pone en contacto a las empresas con las personas, los agentes deficitarios con los superavitarios, muchachos. Proporciona liquidez al crear un mercado de compraventa. También permite a los pequeños ahorradores acceder al capital de grandes sociedades. Sí, hoy en día, digamos, por la democratización del mercado bursátil, yo puedo ir a un corredor de bolsa y comprar 5 millones, 10 millones en acciones de Nutresa, de Ecopetrol o de Argos y tal. Es decir, ya es sencillo. Es un negocio que hoy en día está democratizado. Lo que no pasaba hace 30 años, que solamente los grandes empresarios, los grandes ricos, digamos, del país, pues podían acceder al negocio. Era un negocio muy exclusivo. Hoy en día cualquier persona lo puede hacer. Sirve como índice de evolución de la economía, pero vamos a ver ahorita más adelante con los indicadores, con los índices bursátiles, cómo esos índices bursátiles pueden decir en algún momento dado cómo se está comportando la economía, aunque tienen muchas críticas por, digamos, por el número de empresas y por el, digamos, por el impacto que tiene su información, pero sirven de todas maneras. Digamos, si el índice colombiano, el Icolcap, por ejemplo, que mide el valor de las acciones en Colombia, pues va subiendo, pues yo podría de ahí inferir que el negocio está creciendo, que la confianza de los inversionistas está alta, que la economía está creciendo y que puedo invertir. También determina el precio de las sociedades a través de la cotización. Eso es relativo. Digamos, yo podría mirar un tema que se llama la capitalización bursátil. Yo podría decir que el valor de una empresa podría estar dado por la multiplicación entre el valor de la acción de hoy en el mercado bursátil multiplicado por el número de acciones que tiene en el mercado, es decir, el número de acciones emitidas. Pero eso es un poquito difícil porque no todas las empresas tienen el 100% democratizado. Es decir, tal vez no todas las empresas, no, muy poquitas. Creo que es muy escaso que una empresa esté 100% en acciones. Es decir, por lo general hay una parte que está en acciones, pero hay una parte que la conservan los dueños originales. Sí, es claro. Sí, el capital se sostiene sobre digamos, unos inversionistas iniciales y tal, y el resto pues lo tiene la gente, pero pues nunca llegará a ser el 100%. Por ejemplo, Ecopetrol, las acciones de Ecopetrol que están hoy en día, digamos, en el mercado bursátil representan solamente el 11% del valor de Ecopetrol, el 11% del patrimonio. El restante 89% es propiedad del Estado, es estatal. Entonces, yo no podría decir que el valor de Ecopetrol sale de la multiplicación de las acciones que están al aire multiplicado por el valor que tiene la acción, no, porque eso solo representa el 11%. Entonces, es un poquito, es discutible. Proporciona protección frente a la inflación, eso también es discutible, pues si la utilidad que yo genero en ese negocio bursátil está por encima de la inflación, pues yo la estoy cubriendo, y si está por debajo, pues estoy perdiendo, ¿cierto que sí? Sí, señor. Bueno, es un subsistema, ese mercado es un subsistema dentro del sistema financiero y está compuesto por un conjunto de instrumentos o activos financieros, instituciones o intermediarios financieros cuya misión es contactar a compradores y vendedores. Lo mismo que les decía ahorita, cuando hablamos de compradores es superavitario y cuando hablamos de vendedores es deficitario. En los mercados donde se negocian los diferentes instrumentos o activos financieros. ¿Listo, muchachos? Ahora hablamos un poquitico de Wall Street. Wall Street es la más
la bolsa más grande del mundo, donde se transa, digamos, el mayor número, el mayor valor monetario diariamente. Se compone de muchos sitios, digamos, individuales y tal, y tiene muchos asociados. Allí el New York Stock Exchange es un organismo sin fines lucrativos dirigido, digamos, por un comité y es el que regula como el funcionamiento de esa bolsa de valores de Estados Unidos. El número de miembros es de 1.366 y los mecanismos de contratación lo vamos a ver más adelante. Esto es simplemente, ahorita lo vamos a ver así de forma rápida. Un inversor da la orden o mandatario. Es decir, cuando yo voy a invertir en la bolsa, ¿cuál es el mecanismo? Alguien, por ejemplo, ¿quién quiere invertir en la bolsa? Yo. ¿Cómo es tu nombre? Juliet. Juliet Ocampo. Señor. Bueno, Juliet, entonces resulta que tú tienes un dinero extra, tienes un dinero ahí disponible y tú quieres, hombre, entrar en el negocio de la bolsa. Entonces tú contactas a un broker, a un intermediario se llaman broker o dealer o intermediario o corredor de bolsa, ¿cierto que sí? O simplemente vas a una casa, yo no sé si Bogotá tenga banca de inversión o no. ¿Bogotá tiene banca de inversión? Pues sí, pero no la conozco. Pues no la manejo. No la manejamos como tal al público, la maneja ya la parte corporativa como tal. O sea que No ya como es para de, no es para personas, sino para empresas. Ajá, sí, o sea, como para personas naturales como tal, ya no se maneja. Sí, bueno, por ejemplo, entonces estaría la que yo conozco, digamos, se llama Valores Bancolombia. Tú podrías ir a Valores Bancolombia y decir, mire, yo tengo 10 millones, 20 millones, 30 millones, 50 millones y quiero invertir en la bolsa, ¿sí? Y allá te van a asesorar y te van a decir, mire, hay estas opciones, hay estas, tal, ¿qué quiere usted? ¿Quiere liquidez? ¿Quiere rentabilidad? ¿Quiere salirse rápido? ¿Quiere, bueno? Y tal. Entonces, luego de que la persona, digamos, ya toma la decisión y le da la orden a ese corredor de seguros, llámese empresa, llámese dealer, corredor de bolsa, pues le dice, mire, listo, yo voy a comprar entonces 50 millones en acciones de Terpel, por ejemplo. Entonces, ese dealer lanza la negociación porque él tiene un permiso, él tiene un usuario en la bolsa de valores, lanza la negociación. Dice, mire, hay una oferta por 50 millones en acciones de Terpel. Alguien por allá le contesta y le dice, hombre, sí, yo las tengo para la venta, están a tal precio, listo. Entonces se realiza la negociación entre esos brokers, entre esos intermediarios. La persona tiene unos días para perfeccionar la transacción, es decir, es monetizarla, llevar al banco el dinero como tal, y el corredor pues obviamente le entregará unos días siguientes el certificado de Ceval, el certificado donde dice que ya es propietario de unas acciones y tal. Así funciona más o menos el negocio bursátil. Se envían las órdenes, ya hoy en día, por ejemplo, como nosotros veíamos la bolsa en las películas antiguas, que eran mucha gente hablando por teléfono y unas ruedas grandísimas de negocios, eso hoy en día no se maneja, porque hoy en día todo es electrónico. Todo se maneja electrónicamente. Entonces no hay como ese movimiento que nosotros estábamos acostumbrados como a ver, como esas ruedas. Hay gente que dice, ay, qué bueno visitar la Bolsa de Valores de Bogotá. Pues es una jartera, porque eso ya son puras máquinas. Ya no hay esa interacción, ese bullicio que se veía pues en las películas antiguas. Si la cotización es considerada como satisfactoria, es decir, si el negocio cala, porque yo puedo tener muchas ganas de comprar acciones de Terpel, pero resulta que nadie quiere vender. ¿Sí me hago entender? Entonces, si mi dealer sale y dice, venga, compro 50 millones enteros, pero nadie quiere vender, pues no hay transacción, ¿cierto? No hay nada. El tema es que haya un vendedor y haya un comprador para poder que se realice la transacción. De resto, pues no habrá nada, ¿cierto? Bueno, cada transacción es grabada, bueno, tal. También dice que se tiene, tras la ejecución, pues unos días hábiles para poder monetizar o liquidar la transacción como tal. El comprador tiene que suministrar los fondos necesarios. Cuando el broker a quien se ha dirigido el vendedor recibe el certificado de propiedad de la acción endosado por el vendedor, es decir, el certificado de Ceval que yo les comento, lo envía al responsable de la materialización de las transferencias, generalmente un banco, un trust company, para el caso colombiano se llama DECEVAL, Depósito Centralizado de Valores, y dicha compañía redacta un nuevo certificado con el nombre del comprador, es decir, sale un certificado
a nombre del nuevo dueño de esas acciones y se lo entrega. Ese New York Stock Exchange ha creado un organismo especializado en operaciones, Depositary Trust Company. Y eso tiene que ver con el aval para que muchas acciones, digamos, de los países emergentes, por ejemplo, en la Bolsa de Nueva York cotiza Ecopetrol, cotiza Abevillas, cotizan varias empresas colombianas, Bancolombia también. Pero si yo me paro en Nueva York, en Wall Street, y ofrezco una acción de Abevillas, pues ¿qué me va a decir la gente? Lo más seguro es que me van a decir, what do you say? Sí, ¿de qué me está hablando? No tengo idea de qué me está hablando. Las acciones colombianas allá pues no son conocidas, no son como las de allá, que son, digamos, empresas grandes americanas que son reconocidas. Para poder que sean reconocidas necesitan el aval de una empresa, ese depósito y tal, para poder que tengan como la confianza y los inversores de allá pues crean en esas acciones, digan, Alicia es colombiana, pero está bien, está avalada, está certificada. Es como un voto de confianza, digamos, que le dan a la acción, porque vuelvo y les digo, o sea, nadie va a vender una acción de Abevillas en Nueva York sin que nadie la conozca, o sea, nadie va a invertir en una empresa colombiana que nadie la conoce. También esto implica unas comisiones. En Colombia la comisión del broker está en este momento en el 1.6%. Eso se gana el broker por venta o por compra. Muchachos, ¿cómo vamos hasta ahí? Profe, tengo una duda. ¿Broker es exactamente qué? El corredor de seguros. Corredor de seguros, corredor de bolsa, perdón. Pero no, sigo sin entender, profe, qué pena. O sea, es la persona, es el encargado, es el intermediario. Un broker o un corredor de bolsa es la persona que hace la negociación. Es decir, es que usted no puede ir como Juan, digamos, a comprarle las acciones a Pedro de manera directa. No, tiene que utilizar un intermediario, obligatoriamente. Y ese intermediario es o una banca de inversión, como les comentaba ahorita, Valores Bancolombia, o un corredor de... entiendo, profe. O sea que ese broker tiene una comisión por parte tanto de quien vende... sí, claro. Ese broker, cuando usted le dice a ese broker, le dice, mire, yo voy a comprar esos 50 millones en acciones de tal, él se gana el 1.6% por hacer esa negociación, pero usted no la podría hacer individualmente, usted no podría contactar a ese tercero y comprarle esos 50 millones, no hay forma, porque tiene que quedar registrada en Bolsa de Valores y tiene que quedar registrada en DCVAL. ¿Y ese 1.6 quién lo asume? ¿Quién compra, quién vende o ambos? Ambos. Cuando usted compra, le paga, y cuando usted vende, le paga. Pero entonces la pregunta es, ¿él se gana el 1.6 por el comprador y el 1.6 por quien vendió? ¿O la mitad? Lo que pasa es que, mire, el negocio es el siguiente. Resulta que cuando usted le dice que va a comprar, entonces él lanza la negociación y el que le recibe la negociación es otro broker, ¿sí? Ese broker se va a ganar el de la compra, el de la venta, y él se va a ganar el de la compra, ¿sí me entiende? O sea, él le cobra a usted y usted las va a comprar, y ese otro broker que está allá le cobra al otro por vender. Ya lo entiendo, entonces ganan por partida doble. Gana cada uno, sí, cada uno, porque digamos que cada uno hace su negocio. Cuando ese broker lanza la negociación por el sistema, el que le va a contestar es otro broker, no le va a contestar el dueño de las acciones, le contesta un corredor de bolsa, ¿sí? Le dice, venga, sí, yo tengo un cliente que las tiene y está interesado en vender, ¿sí? Entonces, entre ellos hacen la negociación. Entonces, él cobra allá y yo cobro aquí por la compra, ¿sí? Listo, profe, excelente aclaración. Como la comercialización de un producto, si no estoy ahí se elimina la venta directa, ¿no? ¿Cómo? Es como la negociación con las grandes marcas, o antes se manejaba así, donde no había negociación directa, sino que siempre era a través de un intermediario. Sí, claro, sí. Hay un intermediario. Eso es como el multinivel, ¿sí? Que siempre usted no puede comprar un producto por ejemplo, usted va a comprar un producto de Herbalife, usted no le puede comprar Herbalife, se lo tiene que comprar un intermediario. Profe, una consulta. Sí. Digamos, todas esas aplicaciones que hoy en día estamos viendo por ahí rodando, que hablan de trading y de todo ese tema de inversiones, ¿eso ahí cómo funcionaría prácticamente?
Pues mire, el trading es una manera, digamos, usted puede ser agente de trading, le dan la capacitación, usted compra la membresía, igual que, por ejemplo, para el Forex, ¿sí? El manejo de las divisas. Son negociaciones donde usted tiene que conseguir clientes para el mercado bursátil de corto plazo, para sacarle dinero a ese negocio en el corto plazo. Eso no es fácil, pero hay mucha gente que ya está especializada en eso y que lo hace. Sí, tienen también, entonces, por intermedio de esas plataformas, tienen la manera de acceder al mercado y de hacer negociaciones en el corto plazo. Pero digamos Es que detrás de esas aplicaciones o de esas plataformas hay un broker, hay un dealer, hay todo eso, digamos un conglomerado de personas Digamos, que permiten. el trading es un negocio aparte. El trading es un negocio ya establecido, maneja, digamos, se puede manejar directamente, pero como le digo, usted tiene que conseguir los clientes. Usted tiene que ir a conseguir el que quiere comprar y el que quiere vender para poderlo meter en la negociación como tal. Ah, ya. Son plataformas alternas, digámoslo así. Profe, tengo una duda. Lo que el compañero inicialmente preguntaba, si el broker como tal, de pronto entre sus clientes tiene como tal al comprador y al vendedor, sí se puede ganar la doble comisión. Ah, sí, claro, si lo logra, No. perfecto, sí. Sí, él puede conseguir el cliente de cada uno y tal, sí. Y se ganaría doble comisión. Bueno, muchachos, ¿más preguntas hasta ahí? Bueno, ahora un poquito de los indicadores financieros. El Dow Jones. ¿Quién ha escuchado hablar del Dow Jones? En el grupo Nutresa es la única compañía latina en el índice mundial en su sector y por varios años, 4 años consecutivos, quedó dentro de este indicador. Dentro del Dow Jones, excelente, sí, es una prueba muy grande. Pero ¿qué es, digamos, qué entendemos nosotros por el Dow Jones? Todos los días lo escuchamos en las noticias. El Dow Jones abrió a la baja o cerró al alza, bajó 25 puntos. Es un indicador, ese es Dow Jones, creado por Charles Dow, un economista del siglo XIX. Es un promedio. Los indicadores, los índices bursátiles son promedios de las cotizaciones de las acciones. El Dow Jones tiene más de 100 años de existencia y es el índice más antiguo usado a escala mundial para reflejar un valor promedio de acciones de compañías públicas en un mercado de valores. Ese promedio industrial Dow Jones es un indicador del valor de las acciones transadas en la Bolsa de Valores de Nueva York y es un índice balanceado que refleja el valor de mercado de las 30 compañías más reconocidas en los Estados Unidos. Es decir, las 30 de mayor bursatilidad. ¿Qué quiere decir bursatilidad? Que son las que más transacciones hacen en el mercado bursátil, más acciones venden y compran en el mercado bursátil. Dentro de esas 30 compañías, ese índice se balancea trimestralmente para establecer cuáles son las 30 que más se mueven. Entonces se toma el promedio del precio de esas acciones y con eso se establece el índice. Ese índice entonces nos dice pues que si ese índice sube, quiere decir que los precios de esas acciones en promedio están subiendo y que la economía pues está creciendo. Por el contrario, si ese índice baja, pues nos indica que el mercado está nervioso, que esas empresas van mal y que están decreciendo y que hay, digamos, predicciones para tomar en el mercado. Eso mide un índice bursátil. Son balanceados por lo general y por ser un índice balanceado, las alzas o bajas del Dow Jones en un día determinado reflejan en general el comportamiento de todas las acciones. Es decir, es como una media, es como una muestra, digamos, de las acciones de todo un mercado bursátil como tal. Se supone que todas se comportan más o menos parecidos. Claro, muchachos. Sí, señor. Sí. Bueno, aquí hay algunos ejemplos de empresas que participan en ese Dow Jones, pues, empresas muy grandes, Coca-Cola, McDonald's, Philip Morris, bueno, Microsoft, Procter & Gamble, bueno, muchas. Ahora,
hablemos del Nasdaq. El Nasdaq también es un índice bursátil, igual que el Dow Jones, pero el Nasdaq solamente estudia empresas de tipo tecnológico. Es decir, ahí está Amazon, Microsoft, Apple, bueno, todas las que son de corte tecnológico las mide el Nasdaq. Es igual, mide también el promedio de los precios de un grupo de esas empresas, pero son de corte tecnológico solamente. Dow Jones, este indicador de Dow Jones no maneja ninguna empresa tecnológica. Sí, claro, pero en general, mire las estas, aquí hay tecnológicas, ¿me entiende? Pero también maneja, o sea, el Dow Jones maneja la generalidad, maneja las 30 más grandes, independientemente si son tecnológicas o productoras o agrícolas o lo que sea, ¿sí? Independientemente de su actividad comercial, sí. Independientemente, ya el Nasdaq mide solamente las tecnológicas. Y hay otro índice que no lo mencionan acá en la presentación, pero es muy importante, es el SP500, el Standard & Poor's 500, que mide el comportamiento de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos que cotizan en bolsa. Entonces son 500. Pero el funcionamiento es exactamente el mismo. ¿Qué hace ese índice? Coge el valor, el precio de las acciones de esas 500 acciones y hace un promedio. Y con eso sale a mostrar cómo se comporta ese mercado. ¿Es claro, muchachos? Sí, señor. Bueno, entonces estos índices pueden ser definidos como un instrumento estadístico que representa en forma abreviada y simple en un promedio, en un número promedio único, múltiples variaciones de un fenómeno dado, ¿sí? Es decir, mide las variaciones de esos precios. Es un mecanismo de información sintética de las fluctuaciones porcentuales en los precios para poder entender cómo se están comportando. Es un fiel reflejo de lo que sucede en el mercado al permitir identificar la evolución, tendencia y ciclos presentados. Lo vamos a ver a nivel local. Nosotros también tenemos varios índices bursátiles, el Colir, el Colset, y Colcap también. Tenemos índices que no son muy conocidos porque pues, son locales, pero pues igual sirven para el mercado aquí para que los inversionistas tomen decisiones, ¿cierto? Sirve para obtener pautas sobre las condiciones en que se está desenvolviendo el mercado. Estos índices pueden ser tomados en cartera total o cartera parcial, es decir, incluyendo todas las acciones inscritas o parcial, lo que les comentaba ahorita, las 30, las 500, las 20. En Colombia, por ejemplo, el Licolcap mide 20, las 20 empresas más transadas. El ponderado puede ser simple, la ponderación puede ser simple o ponderada, es decir, simplemente el valor de la acción como tal o con la capitalización bursátil, teniendo en cuenta el volumen del negocio. Aquí hay un poquito sobre la historia de la Bolsa de Valores de Colombia, que fue creada el 3 de julio del 2001. El 3 de julio del 2001 se fusionaron en Colombia. En Colombia funcionaban desde el siglo pasado 3 bolsas, la Bolsa de Occidente, o sea, la de Cali, la Bolsa de Medellín y la Bolsa de Bogotá, cada una por separado. En julio del 2001 se fusionaron esas 3 bolsas y se creó la Bolsa de Valores de Bogotá. La Bolsa de Valores de Colombia, perdón. Ya los negocios son centralizados allí, aunque en Medellín y en Cali siguen existiendo oficinas de la Bolsa de Valores de Medellín y la Bolsa de Valores de Occidente, como intermediarios bursátiles. Independiente. Sí, son corredores, siguen como manejando el negocio, pero de manera como intermediarios. Bueno, dice que la Bolsa de Valores pues, contribuye al crecimiento de la economía. Bueno, eso ya lo conocemos, es carretica. La misión de la Bolsa es contribuir al crecimiento y desarrollo del mercado de capitales a través de la canalización del ahorro hacia la inversión productiva. Lo mismo, es conseguir esos recursos del público, de sus inversionistas, para generar esas inversiones en las empresas grandes. La visión, bueno, esto no lo vamos a mirar. Bueno, un poquito sobre el mercado de renta variable, eso lo vamos a ver ya puntualmente cuando veamos ese punto. Ya les había comentado, el mercado de renta variable es el que hace alusión a las acciones como tal, las acciones. Y el mercado de renta fija hace alusión a los bonos. Hay unos bonos que se consideran, que por su negociación se llaman los BOSEAS, son bonos convertibles en acciones. Entonces son unos bonos que en la letra menuda de su contrato dice que al finalizar
el negocio pueden ser convertidos en acciones de la misma empresa si al inversionista en ese momento le conviene convertirlos en acciones solamente. Las titularizaciones son operaciones del mercado bursátil también en la que empresas, por ejemplo, convierten activos en títulos. Es decir, llevan al mercado, venden títulos de, por ejemplo, de cartera, de cosechas, de ganado, de terrenos y tal para poderse financiar. Titularizan, o sea, venden títulos sobre algunas propiedades y tal. Derechos de suscripción es el derecho que tiene un accionista de suscribir nuevas acciones de una sociedad anónima. Las acciones, ahí tenemos 3 tipos de acciones, por ahí en la teoría pasada creo que me lo han preguntado. La acción ordinaria, que tiene la característica de conceder a su titular derecho económico, es decir, la acción ordinaria es la que genera propiedad. Yo compro una acción ordinaria de Ecopetrol y entonces yo me hago dueño de Ecopetrol en esa proporción. Yo compro 10 millones, yo me hago dueño de Ecopetrol en 10 millones. Con la acción ordinaria tengo derecho a ir a la asamblea, yo soy un socio, yo soy un propietario, soy un accionista de la empresa, tengo derecho a ir a la asamblea, a que me den tinto, a exponer allá, ¿cierto? Pues obviamente pues ustedes saben que eso ya, digamos, hoy en día, pues los grandes propietarios de la empresa, lo vamos a ver dentro de 8 días, en unas exposiciones que ustedes van a hacer, cómo el control del capital del país ha estado en manos de las mismas personas hace muchos años, y pues obviamente eso hace que los pequeños inversionistas pues tengan poco que ver allí, tengan, digamos, no mucha voz. Disculpen un segundo. Bueno, entonces la acción ordinaria es esa, es la básica, sí, la que genera propiedad. Hay otra acción que es la acción preferencial. La acción preferencial no tiene derecho a voto, es decir, yo no me hago propietario de la empresa, pero tengo derecho a un dividendo privilegiado, es decir, preferencial. Me dicen, mire, independientemente de cómo se comporte esa acción o cómo sean los resultados de la empresa, le vamos a pagar un dividendo de 100 pesos por acción, ¿sí? Y es un derecho. Y las pagan primero que las ordinarias, pero sin derecho a voto, es decir, el que compra una acción preferencial compra el derecho a obtener unos dividendos privilegiados, perdón, preferenciales, antes que los otros, pero no se hace dueño de la empresa, no puede ir a la asamblea, no le dan tinto. Y la acción privilegiada es una mezcla de las dos anteriores, es decir, tiene propiedad y también tiene dividendo preferencial. Son muy pocas, no se ven mucho. Lo que se ve normal en la ordinaria y la preferencial lo vamos a ver en el mercado bursátil, pero esos son los 3 tipos de acciones como tal. Los dividendos, pues es la primera forma de que yo persigo la utilidad cuando compro acciones, es que la empresa le vaya muy bien y que el año entrante, después de la asamblea, pues decrete pagar unos dividendos muy altos sobre las acciones que yo tenga. La otra manera de ganar es la diferencia en el precio, es decir, yo comprar una acción hoy en 2.000 y venderla en 6 meses en 2.500, y eso me genera otra rentabilidad. Entonces son 2 formas de ganar en el mercado de renta variable, los dividendos y las diferencias en los precios. Estas son otras operaciones del mercado, pero no las vamos a ver en este momento. Vamos a dejar aquí, muchachos, y vamos a plantear, muchachos, ¿preguntas hasta ahí? No, todo muy caro, todo está muy bien. Bueno, muchachos, para dentro de 8 días tenemos una sesión de exposiciones. ¿Qué vamos a exponer? Vamos a exponer unas empresas que cotizan en la bolsa, por decir algo.
Ecopetrol. A alguien le va a corresponder exponer sobre Ecopetrol. Entonces, ¿qué quiero yo que me diga de Ecopetrol? Una breve reseña, muy breve, de qué hace, tal. Pero lo que me interesa saber más que todo es el desempeño bursátil, es decir, la historia bursátil. Es decir, cuándo entró a la bolsa, por qué valor, cómo ha sido el comportamiento de sus acciones, cómo han sido sus negociaciones en el mercado de valores. Es decir, lo que me interesa es el tema bursátil. Entonces, en la plataforma, pues igual queda digamos, como las instrucciones para la exposición. Este grupo es ya muy grande, ese grupo es como en este momento somos 29 participantes. Yo diría que grupos de 3 o 4. Entonces, la dinámica es la siguiente. Ustedes me pasan al correo lo más pronto posible los grupos. O sea, alguien me escribe, por ejemplo, Juan Felipe, ¿sí? Y me dice, mire, mi grupo está conformado por XXXX, ¿sí? Listo. Por favor, asignen el tema. Entonces yo les asigno el tema. Y en la plataforma quedan las instrucciones. Las disposiciones, entonces, son 20% la presentación que ustedes utilicen para la exposición y el 80% es lo que cada uno exponga, ¿sí? Lo que yo le califique a cada uno por la exposición. Y ahí están entonces en la plataforma que dan los parámetros específicos. Muchachos, ¿preguntas? ¿El grupo de cuánto? ¿Cómo, perdón? ¿Grupo de cuánto? Máximo de A4. Máximo de A4. Profe, podemos hacer uno de 5. ¿Y de 5 cómo se organizan? Es que 5 no, imagínate que ese quinto queda sin funciones. Nos ponemos un poquitico más, hágale, demostramos Porque que hay uno, mira, hay uno que pone la casa, el otro que invita, el otro que pone el refrigerio, el otro que no hace nada, y ese quinto ¿qué hace? No, profe, nosotros todos por igual, se lo prometemos. les ponemos un poquito más de... Ese quinto puede ser el perchero. El perchero, yo creo que quinto el perchero. Bueno, no, yo soy un hombre de mucha fe, muchachos, yo confío en ustedes, sí. Gracias, no hay profe. ningún problema. Listo, entonces me pasan, por favor. ¿Qué otra pregunta hay? ¿Cuáles son los temas? Esa es la pregunta. Yo se los entrego. Los temas son empresas. Los temas son empresas. A alguien le toca, por ejemplo, exponer sobre Nutresa. Entonces, ahí están los parámetros en la plataforma, ese que es el origen, tal, una breve reseña histórica, y lo demás es bursatilidad. Pero, profe, espérame, que para como aclarar, sí, entiendo que es de empresas, pero ¿tú nos das las empresas o nosotros podemos cualquier? Claro, sí, por eso le digo, vea, ustedes me escriben un correo, me dicen, mire, yo me llamo Pedro y mi grupo está conformado por Pedro, Luis, Juan y Luisa, deme el tema. Entonces yo le mando el tema, le digo, mire, usted va a exponer sobre Terpel. ¿Es claro? Clarísimo. Listo, bueno, muchachos, entonces no sé si... Claro, como el río Soacha. Como el río Bogotá, más o menos. Sí, señor. Bueno, listo, muchachos. ¿Preguntas, dudas, reclamos, quejas, peticiones, observaciones? Bueno, si no hay preguntas, muchachos, entonces dejemos hasta aquí por hoy. Nos veríamos entonces dentro de 8 días. Quedo muy pendiente en el correo para que me manden la solicitud de los temas. Yo se los asigno por ahí y nos veríamos entonces dentro de 8 días. Síganse cuidando mucho, muchachos, por favor, y Dios los bendiga. Amén, profe. Gracias, profe. Muchas gracias. Amén, profe, que descanse. Gracias, hasta luego.